idea de las personas que no han podido conocer a Dios es gigante. Son 3 billones de personas, ¿sí? a lo largo de la historia. ¿Saben cuántos ceros tiene que llevar ese 3 para armar el billón? Son 12 ceros. O sea, va el 3 y después van 12 ceros uno atrás de otro. Gigantesco. Y yo pensaba y digo, si tengo que contar de 1, 2, 3, hasta 3 billones, ¿cuánto demora? Como para ponerme un aproximado de personas, ¿no? Porque el número 3 billones me parece gigantesco. Y ahora sí, me van a contestar ustedes a ver qué creen. Si contamos de uno en uno, 1, 2, 3, 4, ¿cuánto tiempo nos demoraríamos en llegar a esos 3 billones? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuántos años? 1 millón de segundos. ¿Cuánto? 1 millón de segundos. Y son 3 billones de segundos, pero en años, como para tener un número más cercano, ¿cuánto? No importa, si el número también es grande, pero más o menos. 10. 10 años. No, arriba abajo. Más. ¿Más? 20 años. 20 años, no, están súper lejos. 10.000. Bueno, Flor anduvo bastante cerca. Yo no voy a estar. ¿Saben que son 126.752 años? Si los contamos en segundos. Fíjenlo en mi calculadora, la verdad, Jessie ahí. Acordate que son 12 ceros atrás. Son 126.000 años. Contando uno por uno en segundos, ¿no? Fíjense el número gigantesco que hay de personas que no han conocido de Dios. De personas que no han tenido la posibilidad de que alguien como nosotros, como yo, como usted, se acerque y le pueda predicar de Dios. Que después la decisión es personal, eso lo sabemos, ¿sí? La decisión de elegir a Dios y de tenerlo como nuestro Rey, como nuestro Salvador es personal. Pero darles la posibilidad de que lo puedan conocer, bueno, esta cantidad de personas no la han tenido. No han tenido ni siquiera esa posibilidad. Y a mí me quedó pero marcado una frase de un pastor muy antiguo que decía que yo no tengo derecho a escuchar el Evangelio 2 veces cuando hay personas que no han escuchado el Evangelio ni siquiera una sola vez en su vida. ¿Sí? Y él decía 2 veces. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros en lo que va de nuestra vida? Yo soy joven, 30 años. Hay algunos más jóvenes que yo, hay algunos poquitos más grandes porque siguen siendo jóvenes. Que no hemos escuchado 2 veces en nuestra vida. Lo hemos escuchado mucho más. ¿Sí? ¿Y qué derecho tenemos nosotros de escucharlo tantas veces y otros que no tengan la posibilidad ni siquiera una sola vez en su vida? Ahí nos damos cuenta que somos privilegiados en vivir en un país que puede tener un montón de condiciones adversas, pero que tenemos la posibilidad de que el Evangelio de Dios sea libre y se pueda esparcir libre entre las personas que viven acá. ¿Sí? Y que si salimos a la calle y hablamos sobre Dios a alguna persona, no tenemos persecución. ¿Nos pueden llegar a mirar mal? Sí, ¿nos pueden cerrar alguna puerta? Nos va a pasar siempre. Pero no vamos a tener persecución, nadie nos lo prohíbe, no vamos a morir por hacer eso. ¿Sí? Es una de las cosas que tenemos que dar gracias a Dios. Así que llévense ese numerito a casa, 3 millones de personas. Y se va incrementando, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, se va incrementando. Todavía hay muchas etnias, muchos países que no han sido alcanzados, ¿sí? O donde el Evangelio ha tocado algunos puntos de esos países, pero no completamente. Bien, vamos a ir entonces a la palabra de hoy. Misiones desde Génesis, dijimos. No sé si está en la diapositiva, sí. Genial, ¿vale? Bien, sabemos y hemos aprendido que nuestro Dios es un Dios misionero. ¿Sí? Eso lo hemos visto alrededor a lo largo del año. Y que su corazón se inclina hacia las misiones y la evangelización al mundo entero. Bien, vamos a leer Génesis 1:26 al 28. Vamos a empezar súper al principio. Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. Amén. Veo unas caras ahí como diciendo no tengo nada. Bien, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza
Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad. Llenad la tierra y suyugadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esas palabritas ahí que parecen gallegas destruyen la existencia. Tendremos que buscar una versión argentina. Acá encontramos como primer punto importante que dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice hagamos. ¿Ustedes por qué creen que dice hagamos? Vamos a empezar ahí a hacer preguntas. Siempre dijimos que el culto misionero va a ser más de consultas y de hacer preguntas. ¿Qué creen ustedes por qué dice hagamos? Si está hablando Dios, ¿por qué dice hagamos? Para que todos nos involucremos, para que todos ayudemos a... No va por ahí. A ver, alguno de mis compañeros yo no quiero matar a frente a nadie. Por la Trinidad, dijo Bar. ¿Sí? Ahí está hablando de la Trinidad. ¿Quiénes forman parte de la Trinidad? Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí encontramos en la Biblia que la Trinidad está trabajando en conjunto para la creación del hombre y la mujer. ¿Sí? Un punto importante. La Trinidad está trabajando en conjunto y en armonía. Y la creación del hombre y la mujer fue como el detalle final, fue como la corona de la finalización de toda la creación de Dios. Antes ya había creado lo que era el cielo y la tierra, ya había creado lo que eran los animales, las montañas, el agua, bueno, todo en orden como lo explica la Biblia. Después de que había creado todo eso, crea al hombre y la mujer para que los señoree. ¿Sí? Lo leímos recién. Y no solo para que los señoree, sino para que se fructifiquen y se multipliquen en la tierra. Vamos a otra pregunta capciosa. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el hombre? ¿Cuál era la finalidad de que el hombre estuviera en la tierra? ¿Qué tenía que hacer el hombre con respecto a Dios? Fuimos creados con un propósito, siempre nos dice Dios. Adorarlo, alabarlo. ¿Sí? Esa era la finalidad que tenía el hombre. ¿Sí? Adorarle a Dios. Los animales lo iban a hacer, obviamente, a su forma, ¿sí? Pero nosotros fuimos una creación muy especial porque nosotros teníamos un libre albedrío, ¿sí? Y nosotros íbamos a decidir adorar, ¿sí? No éramos robots que nos habían puesto un chip que nosotros teníamos que adorar, listo. No, nosotros decidíamos adorarle porque nosotros éramos libres de decidir. Estoy hablando del pasado porque Adán y Eva estaban en el pasado, ¿sí? Hoy seguimos teniendo esa libre elección. Eso era lo especial nuestro con respecto a toda la demás creación que Dios tenía hasta ese momento. Que habíamos sido creados para adorarle con esa diferencia del libre albedrío. Pero ¿qué pasó? Apareció una tal Eva que metió la pata. Los varones siempre echan la culpa, obvio. Pero entró el pecado, ¿sí? Al hombre. Pecaron contra Dios, comieron ese fruto prohibido. Y se generó una distancia entre Dios y el hombre. ¿Sí? Una distancia que nosotros hoy con el diario del lunes y con la Biblia sabemos que se pudo reducir o que se pudo volver a entablar la relación entre Dios y el hombre por medio de Jesucristo. ¿Sí? Pero para ese momento de la historia se produce una distancia que se pierde el sentido de la creación del hombre. Ya no era la adoración la que estaba dando el hombre, pecó, ¿sí? El hombre falló y perdió ese propósito con el que se lo había creado. Entonces llegamos a Génesis 3:15, una hojita más adelante, que este versículo, si yo se lo pregunto a una persona, me lo va a explicar del principio al final. Génesis 3:15, muchos se lo saben de memoria, es la gran promesa que Dios le hace a Adán y a Eva, a la humanidad, de enviar un redentor. ¿Sí? Vamos a leer Génesis 3:15. ¿Quién se anima a leerlo? ¿Lo leo yo? ¿Lo leo?
Bien. Fuerte, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Perfecto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El talón. El talón. Es un sinónimo de talón. Entonces, ¿qué Dios había dicho acá? Que pasando las generaciones, ¿sí? Pasando el tiempo, Dios iba a dar un descendiente de Eva que iba a ser el Salvador del mundo, ¿sí? Y lo dijimos recién. ¿Quién es? Jesús, ¿sí? Y Jesús, hoy como les decía, por el diario del lunes, pudimos ver que vino a la tierra por medio de un nacimiento virginal, ¿sí? Luego de eso, gracias. Luego de eso, Él vive una vida completamente santa, en donde el pecado, ¿sí? Ni siquiera lo toca. Él vive completamente de una forma santa, perfecta. Muere a causa del pecado, ¿sí? Es crucificado, ¿sí? No por su pecado, sino por el pecado de todos nosotros. Él carga con el pecado de toda la humanidad. Y no queda solo ahí en su muerte y crucifixión, sino que al tercer día resucita. Y con esa resurrección se cumple la promesa que acabamos de leer ahí en Génesis 3:15, ¿sí? Fíjense que él dice, en ese pequeño versículo que nosotros leímos, dice que la descendencia de la mujer iba a lastimar mortalmente a la descendencia de Satanás, ¿sí? Y fue así, ¿cierto? Él en ese momento mostró que era Dios y que ni siquiera la muerte lo podía frenar, porque al tercer día resucitó. Y esa es la confirmación que nosotros tenemos hoy en día de que creemos en un Dios vivo que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Amén. Y yo cuando leía otra vez y volvía a leer esa parte de la crucifixión de Dios, de Jesús, me acordaba dos puntos muy importantes en lo que es la película La Pasión de Cristo, que la tengo en la cabeza. Cada vez que leo la Biblia tengo esa película en la cabeza. La primera es cómo trabaja en conjunto la Trinidad, estando Jesús en la tierra. Porque se acuerdan en ese... Todos vieron La Pasión de Cristo, ¿cierto? Sí, la mayoría. Cuando Jesús está orando en el Monte de los Olivos, ¿sí? Que sabe lo que se le avecina, sabe que viene un tiempo de mucho sufrimiento físico para él. ¿Qué dice Jesús? Le dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga su voluntad, ¿sí? Si era posible, se sufría lo menos posible, pero que se lograra el propósito. Eran las palabras de Jesús, ¿sí? Y vemos cómo otra vez Jesús, hablando con Dios Padre, tenemos otra vez la relación de la Trinidad perfecta, hasta Jesús estando en la tierra. Y después de miles de años pasados desde los Génesis que vimos al principio, ¿sí? Y otro punto que se me venía a la cabeza era cómo el diablo, por lo menos ahí en la película, mostraba que tiene un bebé en brazos y muestra cómo él cuida a su descendencia y cómo Dios Padre no cuidaba a Jesús que estaba a punto de ser crucificado, ¿sí? Cómo muestra la película también eso, cómo Dios... todo manchado de sangre y todo sufriendo, y el diablo diciendo, bueno, les conviene venirse para mi lado porque yo cuido a mis hijos y ese Dios que ustedes creen no cuida a sus hijos. Y como al final de todo, y después de la resurrección de Dios, Dios se muestra en poder y revela al diablo como lo que realmente es un engañador y es la persona, el ser más mentiroso que podemos encontrar, ¿sí? Esos puntos a mí me explotaban la cabeza cada vez que veía la película. Bien, vamos a leer un poquito más adelante porque tenemos uno de los primeros, el primer misionero diría yo, lo encontramos en Génesis 12. Mire si no tenemos misioneros en el Antiguo Testamento, ya en Génesis 12 tenemos un misionero. Génesis 12, versículo del 1 al 3. Bien, yo estoy leyendo todo en la Reina Valera porque es la Biblia física que está.
Bien, Génesis 12, del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu madre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otras traducciones dicen todos los países, todas las naciones, etc. Todas las familias de la tierra, dice la Reina Valera. Y ahí que encontramos en el primer versículo que Dios le dice: deja tu familia, deja tu parentela, deja tu tierra y andate a otro lugar. Que es más o menos lo que le dice a los misioneros hoy en día. O sea, vamos a un lugar en donde yo no soy conocido. Tienen que dejar su familia, a veces se la llevan, a veces no, dependiendo cada caso, pero dejan su tierra, dejan su congregación, dejan sus amistades, dejan todo para seguir la voluntad de Dios. Encontramos ahí el primer misionero, Abraham. Y ahora, cuando en el versículo 3, cuando Dios le dice: y en ti serán benditas todas las naciones, ¿ustedes creen que eso se cumplió? Porque yo a Abraham no lo conocí. O sea, vivió hace un montón de años antes de que yo naciera. ¿Qué piensan de eso? ¿Somos benditos por medio de Abraham hoy en día o no? ¿O es algo que está mal escrito ahí y bueno, quedó? No, somos benditos. ¿Por medio de quién? De Jesús, ¿sí? Porque si ustedes ven el detalle de la Biblia, tenemos genealogía. Bueno, se me fue. Tenemos toda la descendencia desde Adán y Eva hasta la llegada de Jesús, ¿sí? Y en el medio de esa línea de descendencia está Abraham. O sea que Jesús es un descendiente de Abraham. Y ahí podemos ver que se cumple esto que Dios le promete a Abraham, que le dice que de vos van a ser benditas todas las naciones. ¿Y por qué dice todas las naciones? Porque hoy el propósito nuestro es alcanzar a todas las naciones. Así es. Y Jesús vino a salvar a todas las naciones, no solo a su pueblo o a algunos elegidos. Vino a salvar a todos los que le creen. Bien, vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ir a un salmo. Salmo 67, 1 y 2. Salmo 67, 1 y 2. Si lo encuentran, dicen amén. Amén. Bien. 67, 1 y 2 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Qué dice la última parte? En todas las naciones Tu salvación. tu salvación. Nos adentramos un poquito más al paso de los años, llegamos a la época de David, Salmos, y encontramos que sigue hablando de misiones, para que todas las naciones conozcan su salvación. ¿Sí? Entonces por ahí, misiones no arrancaba desde que Jesús le dijo: vayan y lleven mi evangelio a todas las personas que no me conocen. Arrancó muchísimo antes. En el tiempo de Jesús, en la tierra había mucha división, como hoy, ¿sí? Si nos encontramos en la Biblia, sería en el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, en lo que son los 4 evangelios, ¿sí? En esa parte de la Biblia, había mucha división porque estaban los que eran los gentiles, ¿sí? Y estaba el pueblo judío, ¿sí? Se ubican hasta ahí, teníamos el pueblo judío y teníamos los gentiles. Que los judíos eran los que en las sinagogas enseñaban la ley y trataban de seguir las costumbres que habían dejado Moisés y toda la historia se lee. Cuando llega Jesús se produce un golpe arriba de la mesa
Porque Jesús, para algunos judíos, parecía como que se estaba mandando todas mal, ¿sí? Como parecía que era una persona muy mentirosa y que estaba aprovechándose de esa ley para su beneficio y para conseguir seguidores, ¿sí? Y Jesús, como aprendimos, ¿qué vino a hacer a la tierra? ¿Vino a dejar la ley de lado? No, vino a cumplirla. Y la cumplió completamente, ¿sí? Solo que Él la perfeccionó y la dejó en dos frases muy simples que dice: ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo. Y la segunda parte, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y gracias a eso, Jesús tuvo muchos seguidores. Tuvo seguidores gentiles y tuvo seguidores también que eran del pueblo judío, ¿sí? Que pudieron comprender que esa persona que tenían delante de ellos era el Mesías que estaban esperando, ¿sí? Mientras otros no lo podían aceptar. Que esos otros, dicho sea, fueron los que pidieron su crucifixión, ¿sí? Pero él, cuando llegó y empezó su ministerio ya de adulto y tuvo gente que lo seguía, él no solamente vino a buscar a esos poquitos que lo siguieron de los judíos, o dejó a los judíos de lado y vino a buscar a los gentiles que sí lo querían, sino que él vino y agarró a todas las personas que me creían, sean gentiles, sean judíos, sean lo que sean. Mientras la persona le creyera y le siguiera, él aceptaba. ¿Sí? Vamos a leer Efesios 2, del 14 al 16. ¿Quién lo puede tener por ahí?